Hola, buen día. Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de este podcast de Auténtica y Vulnerable. Hoy te quiero compartir cómo fue que descifré el trauma, cómo mi cuerpo me empezó a dar señales, me empezó a hablar y cómo yo empecé a escucharlo. Y eso es bien interesante porque hay un libro que me encanta y que te lo súper recomiendo, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de el doctor, déjenme, para no irle a errar, Bessel van der Volk o Kolk, a ver, no, Kolk, Bessel van der Kolk. Es un libro que habla científicamente preciso sobre el trauma y da detalles de qué es lo que sucede después de haber vivido una situación que te provocó trauma, porque en realidad la situación en sí simplemente es una situación, pero la forma en que nuestro cuerpo procesa esa situación y vive la experiencia y esa experiencia le generan sensaciones al cuerpo es lo que se llama trauma, cuando no podemos procesar esas emociones o cuando se quedan atoradas, que es más mi definición, que yo recuerdo que cuando yo saqué ya así la historia, el bagaje de lo que estaba acervado, que estaba escondido en lo más oscuro de mi subconsciente, cuando se presenta delante de mí y sale toda esta serie de eventos. Me acuerdo que la terapeuta en trauma me dice, te lo voy a explicar, es que haz de cuenta que todas esas situaciones sucedieron en una etapa de tu vida donde tú no estabas preparada para digerirlas, donde tú no estabas preparada para, sí, para, o sea, no tenías el conocimiento de cómo pasar emocionalmente por esas situaciones. Entonces lo que pasan, y además de que eran nuevas, eh, era una nueva situación que me iba a provocar una nueva sensación en esta etapa, en esta vida más bien, y en esa etapa exclusivamente de vida que es en la primera infancia. Entonces me explicaba que cuando yo pasé por esa situación o esas situaciones, como mi cuerpo no sabía cómo, lo que usaba de analogía, me acuerdo, es que me mencionó que era como si yo me hubiera comido algo que no podía digerirlo. Y me acuerdo que en ese momento usó el ejemplo de una hamburguesa. Me dice, hace cuenta que tú te comiste una hamburguesa y tu cuerpo no estaba preparado para digerir esa hamburguesa. Era demasiadas combinaciones de alimentos, entonces te dio indigestión emocional. Entonces me acuerdo que yo estaba escuchándola y yo dije, oh, las hamburguesas a mí sí me gustan. O sea, para que chequen el paradigma de conciencia, de creencias que tenemos muchas veces. O sea, para ella era muy pesada una hamburguesa, probablemente, pero para mí era como que a mí me encantan las hamburguesas. Entonces era como, sí, tiene sentido, porque quizás a esa edad no le debes dar una hamburguesa a, a los chiquitos, ¿no? Es demasiado. Pero a mí me gustan las hamburguesas. Entonces, esa creencia chocaba en mi cabeza y era como que, a ver si lo entiendo. Sí, no me deberían de haber dado una hamburguesa posiblemente y fue difícil de digerir, pero no siento como que me haya comido una hamburguesa, porque el dolor que sentía y esa sensación demasiado abrumadora, demasiado, este, irreconocible, que era, o sea, era demasiado, tanto, desagradable como también me confundía con lo agradable, ¿no? Entonces le dije, no, no creo que me haya comido una hamburguesa, creo que me comí un elefante. O sea, de verdad sentía que me comí un elefante. O sea, comerte un elefante es demasiado. Comerte un elefante, eh,
quién sabe qué reventarías si te comes un elefante, ¿no? Y yo sentía así de inmenso aquello. Entonces, es porque nos habla, nuestro cuerpo nos habla, se queda registrada esa sensación en nuestro cuerpo y nos va mandando señales. Entonces, para mí, yo le llamo el camino rojo, toda esa travesía de cómo fui descubriendo lo que me pasó, cómo iba descifrando aquella sensación y le iba dando sentido. Y sobre todo, en mi caso, era lo que pensaba cuando sucedía algo. Entonces, por eso, no sé si me has visto que publico mucho acerca de la menstruación, porque mi camino realmente inició ahí y mi cuerpo realmente me empezó a hablar ahí. Cuando yo menstruo por primera vez, mi cuerpo me mandó mensajes sobre que había una situación que era necesario sanar, porque estaba atorada, y eso me iba a impedir seguir avanzando más ligera, ir más, disfrutar de esta vida de manera más plena. Y desde ahí empezó, pero yo no escuché exactamente las señales, porque muchas veces nuestra conciencia, bueno, en mi caso, mi conciencia no estaba tan posiblemente lista para escuchar el mensaje. No, no desvalorizo mi proceso, ese fue mi camino, pero mi cuerpo siempre me habló, mi cuerpo siempre me dijo, y yo puse atención y iba recogiendo esas migajas como en el camino de Hansel y Gretel. Iba recogiendo esas migajas, iba tratando de entender por qué me estaba pasando eso. A veces me distraía, a veces no, a veces escuchaba, a veces no. Pero ahora que miro en retrospectiva, veo todas las señales. Ahora sí, veo todas las señales de lo que estaba pasando en mi vida. Me acuerdo que cuando yo era niña, también esa era una parte que me habla mi cuerpo, pero de verdad, yo ignoraba por completo todo esto y evidentemente, en cierta manera, mis padres también. Entonces, me acuerdo que a mí me llevaban al hospital posiblemente una vez al mes porque se me paralizaba el intestino. Entonces ahí iban a internarme 3 días internada y luego regresábamos. Y luego al mes, ahí voy otra vez. Y eso fue como 4 veces, 5 veces seguidas, que a mí se me paralizaba el intestino. Y no sé si creas en esto o no, pero yo sí, sobre que las enfermedades tienen una influencia emocional y por lo general es casi el 80% que tu enfermedad tiene una connotación emocional, que cuando tú tratas físicamente esa enfermedad y sigue y sigue y sigue y sigue, sería preciso intentar buscar el lado emocional para que de esa manera, si era causa emocional tu situación física, estarías reduciendo el 80% de esa situación física. Si lo intentas y pruebas e intencionas verlo por el lado emocional. A mí me encanta primero, siempre que siento algo o que me está pasando algo, voy a la parte emocional, la trabajo y creo que es mucho más suave y ligero trabajar el 20% adicional, que es la parte física, porque creo que somos un cuerpo físico de carne y hueso, pero en física me encanta lo que nos explicaban acerca de los neutrones, electrones, que eran 98% energía y 2% materia. Y creo que así como nosotros estamos formados de todas esas moléculas, lo que vemos es el 2% de la manifestación de toda esa energía. Entonces somos un cuerpo emocional que no vemos, un cuerpo espiritual también, que todo lo que pase en nuestro ser va a ser impactado en todo nuestro ser, no nada más en nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, hay que ir escarbándole en todas las áreas. Por eso, cuando a mí me pasaban cosas, ahora que estoy más consciente, estoy intencionada en descubrir estaba intencionada en descubrir lo que pasó y no me cansaba, porque hay algo que siempre permaneció. Desde chiquita
yo sí sentía que había algo dentro de mí y por mucho tiempo pensaba que era algo malo, que había algo malo en mí y tenía que ver conmigo, no tenía que ver con lo que me pasó o no tenía que ver con algo externo, sino que yo era rara, que yo era extraña, que yo era diferente, que yo estaba mal, o sea, que a mí me veían que tenía defecto de fábrica, ¿no? Que yo que había algo mal en mí porque pensaba que yo era la única que veía como veía el mundo, pensaba que yo era la única que me pasaban ciertas cosas, pues pensaba que, que algo estaba mal, que yo a las demás las veía como que perfectas, a las demás niñas, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en el proceso, en la etapa de que nos iba a bajar, todas estaban contentas porque les iba a bajar, excepto yo. O sea, entonces, ¿por qué era como el punto negro en la pared, la mosca en la pared? No, o sea, el granito eh, de frijolito negro en el arroz. Entonces eran muchas situaciones en las que yo me cuestionaba demasiado por qué yo era así y renegaba en cierta manera de por qué yo era así, ¿no? Y era simplemente mi cuerpo tratándome de hablar con mis pensamientos respecto a algo, porque cuando empieza mi periodo de menstruación, por eso les digo, es bien, para mí hubiera sido súper importante que a mí me hubieran enseñado lo que ahora yo sé, porque creo que si yo hubiera tomado toda esa información en ese momento, yo hubiera descubierto el trauma quizás en esa etapa. Y es una teoría, posiblemente, pero esa teoría la quiero comprobar y por eso es mi interés y mi visión de que entre más niñas estén informadas acerca de lo que pasa, no solamente físico, en nuestro proceso de cambio en el cuerpo de la mujer, de empezar a menstruar, de empezar a tener ciclos de fertilidad y empezar a tener esos cambios hormonales y todo lo que ocurre en todo nuestro cuerpo, si les brindamos toda esa información a esas niñas, van a estar conscientes de esa parte del 98% emocional y espiritual que pudiera estar pasando en su sistema reproductor, en todo su cuerpo en realidad, pero específicamente señalado en el sistema reproductor, en el útero, en la vagina, en la matriz, en el cuello uterino, en su cervix, en su vulva, entonces en todas esas partes que definitivamente está conectado con la salud de la mujer, con el placer y con la fertilidad, con la reproducción, con la creación de vida. Entonces, si yo hubiera recibido toda esa información, me hubiera dado cuenta de mi trauma, de, de por qué estaban rondando esos pensamientos en mi cabeza acerca de qué difícil es ser mujer. Um, Hubiera preferido no ser mujer. También de por qué me pasa esto, por qué estos cambios, por qué me rechazo, por qué tengo miedo, por qué uh, me me niego, porque la culpa, porque todos esos detalles, porque todos esos detalles. Entonces, si yo hubiera escuchado la información que sé ahora, hubiera entendido y me hubiera dado cuenta y hubiera a más temprana edad haber tratado eso, haber trabajado en eso y me hubiera ahorrado un montón de tiempo, que fueron 20 años. 20 años después, yo descubro, más bien sale a la luz de mi, se mueve mi subconsciente tanto en todo ese proceso que ¡pum! Esto es lo que hay que sanar de raíz, porque me acuerdo que sanaba como que superficialmente, traigo esto, ok, ya me siento mejor, duraba como 1, 2 años bien y ¡pum! Otra vez tope. Y eso es lo que me pasaba, o sea, en ese intento de vivir, era como, ¡pum! Aceleraba, iba y me retrasaba. Y el trauma es precisamente eso, y les quiero compartir eh, una, una descripción
que me da todo el sentido del mundo sobre trauma y qué es lo que pasa, que este doctor también menciona que debería de ser salud pública, porque como les mencionaba en el episodio pasado, a veces lo subestimamos o sobreestimamos, subestimamos o sobreestimamos y mejor preferimos no hablar del tema porque precisamente nadie quisiera tener trauma o que a su familia o a alguien de su casa le pasaran situaciones que provocan trauma. Entonces, nos negamos, pero al final de cuentas, creo que si pusiéramos atención en el tema, si pusiéramos atención en posiblemente tendré trauma. Me acuerdo que yo hice una pregunta cuando yo descubrí que tenía y yo, ¿habrá alguien que no tiene? O sea, ¿habrá alguien que no tiene trauma? O sea, que no haya vivido trauma, que no tenga un trauma de verdad, de real. No estoy jugando de, ay, te hicieron esto y te traumaste. No, trauma, trauma. Y aquí lo voy a explicar. Me gustó esta definición. Hay muchas bien interesantes como la que te digo, una situación que provoca una sensación y que no la digeriste y que ahí está atorada, que tu cerebro la guarda para sobrevivencia, lo esconde y jamás va a salir porque estuvimos a punto de morir, sentimos que estábamos en una situación demasiado insegura, de peligro, por lo tanto, esto no puede volver a salir porque me voy a volver a sentir así, voy a estar en peligro y tratando de sobrevivir y no quiero sentirme así, ¿no? Entonces, pero este doctor dice que esto debería ser de salud pública porque la mayoría tenemos trauma. Si hay personas que no tienen trauma, qué bonito, qué hermoso. Gracias a, a lo que les ha pasado en la vida, que no han tenido la oportunidad de vivir eso. Y tampoco creo que sea completamente malo. Más adelante les voy a hablar lo bueno del trauma. Van a ver, aunque no lo creamos, sí hay entonces, pero sí debería ser salud pública, de que en eh, las secretarías de salud, los gobiernos, le pusieran atención y lo trataran a todas las personas que tuvieran el derecho de recibir eso. Y miren, dice, hemos sabido que el trauma psicológico fragmenta la mente. Aquí vemos cómo el trauma psicológico rompe las conexiones no solo dentro del cerebro, sino también entre la mente y el cuerpo. De verdad se siente una separación del cuerpo con la mente y a la vez una hipervinculación con todo, con todo. Me acuerdo que yo veía películas, algunas de casos de la vida real, de hecho, basadas en hechos reales, y yo sentía que era yo a la que le estaba pasando lo que le estaba pasando en la película, a la actriz, a la protagonista, cuando era una historia uh, un poco dolorosa, de situaciones difíciles. Y eso también me acuerdo que eran como señales, porque yo duraba, de verdad, vi dos películas en especial, una que se llama Monster, que sale Charlize Theron, y otra película que se llama Cybill. Esa no me acuerdo cómo eh, está en algo, bueno, Cybill especialmente está muy, muy, muy vieja, entonces, esas dos películas, me acuerdo que duré, yo creo, un meses. Bueno, yo todas las recuerdo como si fuera ayer que las vi. Ah, también otra película, Precious. Sí se las recomiendo, son buenísimas películas basadas en la vida real, las tres. Y para mí fueron películas de terror, de verdad. De esas veces cuando tú ves una película de terror y, y te levantas a los 3 días al baño en la noche y sientes que tienes a la persona, al personaje de esa película atrás de ti, que si levantas la cabeza y ves en el espejo va a estar atrás de ti, pues así era
esa sensación de miedo y no de que se me aparezcan ellas, no que se me aparecieran los personajes, sino que se me apareciera la situación por la que ellas pasaron. Entonces sentía que me perseguía esa situación. Entonces sí, te separas de tu propio cuerpo y te hipervinculas con el contexto. O sea, sientes como no se ha digerido esa sensación. Cualquier situación, como fue lo que me pasó a mí en el que les cuento en el episodio del peor día de mi vida o algo así, el día más oscuro, era una situación ajena, diferente a lo que a mí me había ocurrido, pero que me provocó la misma sensación de, de de impacto, de algo mal está en mí, por eso me está pasando esto. Entonces, cuando suceden cosas que pueden ser mínimas, que a veces no entendemos por qué se comportó de la manera en que se comportó si no pasó absolutamente nada. Entonces es simplemente porque esa situación pum, golpeó nuestro cuerpo y nos provoca la misma sensación y nuestro cerebro lo único que recuerda de una sensación similar es aquel hecho del pasado. Entonces dice, y hemos aprendido los nuevos y emocionantes enfoques que permiten a la gente con las formas más graves de trauma volver a recomponerse. Es posible recomponerse. Esta es una historia del libro que les platiqué. Y dice otro significado del trauma. En este libro interesante aprendemos que a medida que nuestra mente intenta desesperadamente dejar el trauma atrás, nuestro cuerpo nos mantiene atrapados en el pasado con unas emociones y unos sentimientos sin palabra. De verdad, es como que yo estoy consciente que me pasó esto. Y ya es como que ya pasó, ya fue en el pasado, ya sobreviviste, estás aquí en el ahora, ¿no? Eso es muy común, pero significa que en tu mente puedes estar consciente, pero como estás separado de tu cuerpo, cuando llega otra situación, lo mismo, tu cuerpo lo va a sentir y va a ser como si fuera el pasado. Por eso es como de verdad te sientes atrapado. Yo de verdad sentía que no podía avanzar. A mí se me ocurrían, siempre he sido muy creativa y la creatividad en las mujeres tiene mucho que ver con la salud de nuestro útero. Entonces, creatividad es igual a salud fértil, a salud de todo nuestro sistema, de todo lo que conlleva el sistema reproductor y no solamente en nuestras partes mmm, no íntimos, sino porque la tiroides también está involucrada, las glándulas suprarrenales, todo ese sistema conlleva, creo que el sistema reproductor, no soy médico, pero en general es todo eso. Entonces, si tenemos salud en todo eso, porque también en una parte de mi vida tuve que tratarme la tiroides. Entonces, este, cuando, se me olvidó qué iba a decir, pero bueno, ay, que te sientes atrapado, sí. Entonces, yo era muy creativa, les estaba contando, que tiene que ver con toda esa parte de la mujer de crear vida, de crear proyectos. Era sumamente creativa y se me ocurrían las ideas. Se me ocurría esta idea y la empezaba y llegaba el momento en que, ¡pum!, chocaba contra un muro de contención de acero de, de grosor de miles de metros, de verdad que no podía traspasar, no podía traspasar. Y era como que, ¡pum!, me tumbaba y como esa sensación bueno, me la tragaba, me volví a levantar y se me venían otras ideas y decía yo, bueno, pues por este camino ya no voy a ir, me voy a ir por este otro, que hagan de cuenta que es el mismo muro de contención, ¿no? Pero avancé unos metros hacia la derecha, más no hacia adelante. Entonces se me ocurrió otra idea y la ponía en práctica y sí, vamos a hacer, y súper entusiasmada con unos picos de euforia intensos y en esos picos, ¡pah!, vamos, 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 vamos. Y lo empezaba y conforme iba, era como que ¡pum! No sé si se han subido a en los parques de diversión,
ese juego que te suben arriba y te bajan así demasiado rápido, que dura como un segundo y sientes que se te separa el cuerpo y el alma y todo. Hagan de cuenta que sí era mis picos eufóricos de creatividad, y luego para abajo, para arriba, para abajo. Entonces era chocar contra ese muro de contención, chocar y sentir que no avanzo y que no avanzo y exploté. Y esos picos, y cuando estaba abajo, evidentemente estaba es que yo no soy capaz, yo no puedo, pero por mil, de verdad, o sea, es que mm, esta vida no es para mí, es que yo no debía haber nacido mujer, es que si yo hubiera sido hombre, es que si yo tuviera otra personalidad, es que si yo tuviera otro temperamento, es que ¿qué necesito? ¿Qué me falta? No soy suficiente. Todo eso, porque estaba atrapada, estaba completamente atrapada. Y dice, desconexiones internas caen como cascadas en forma de rupturas en las relaciones sociales, con desastrosos efectos en los matrimonios, las familias y las amistades. De verdad, no nos podemos, esto es una realidad del trauma, no, como estamos desconectados de nuestro cuerpo y atrapados en el pasado, que vivimos este presente sintiendo sensaciones del pasado que no se han procesado, por lo tanto nuestras relaciones se ven sumamente afectadas y todo eso nuestro cuerpo nos lo dice, nos lo grita, nos manda señales, nos trata de como así como el náufrago en el mar busca una señal para que o sea, hacer señales para que lo puedan ver, así estamos nosotros los que hemos pasado por trauma, tratando de un humito de un cigarro que ahí no sé cómo se dice, en medio del mar, que nada se ve. Así es por eso que mi llamado es volteate a ver qué tan desconectado te sientes de ti mismo, de ti misma. Pregúntate, o sea, si estoy en esa condición, atrapada o atrapado en el pasado, que pasan detalles y yo reacciono como si fuera lo peor del mundo, como si no supiera cómo manejar esta situación, es que posiblemente no lo sabes, pero no la situación presente, sino la situación que viviste en el pasado, no la supiste manejar, no supimos, y no es que haya sido nuestra culpa, para nada, simplemente no estábamos listos por ser simplemente unos niños, unas niñas. Entonces, eso es lo que pasa, como no estamos conectados con nosotros mismos, como todo lo asumimos, lo hipervinculamos a que lo que hace el otro se trata demasiado de mí, estoy en peligro, estoy siempre a la defensiva, estoy reactiva, estoy escaneando todo el lugar, que esa era una de las cosas que me pasaba a mí, me acuerdo que me decían dos cosas, que era muy observadora y que era muy distraída. Este, Me acuerdo que a veces, que se llama disociación. Disociación, me acuerdo que a veces estaba en el salón de clases en la primaria y volteaba a la ventana y me perdía en mi viaje astral no sé por cuánto tiempo, no sé por cuánto tiempo y la maestra, distraída y no sé qué. Era como que, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Me acuerdo que una vez, ya más grandecilla, iba manejando, me estacioné, pero no sé qué me pasó después de haber parado en un semáforo que estaba en rojo. Yo olvidé lo que pasó después de ese semáforo rojo, lo olvidé completamente, me disocié, exactamente no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero yo terminé estacionada en un, en una plaza y me acuerdo que me chocaron y ahí fue cuando ¡pum! Me desperté y yo creí que estaba en el semáforo.
Yo creí que estaba en el semáforo y que habían pasado horas y que que había cambiado el semáforo y que yo no me había movido y por eso llegaron y me chocaron. Cuando agarré la onda y volteo y me doy cuenta que estoy en la plaza, dije, estoy estacionada. ¿Pero qué pasó? Y ya me bajé y un señor que estaba saliendo, era como que yo estaba estacionada aquí y este señor acá, entonces se reversó y pues se reversó hasta el otro lado del estacionamiento. Y eso eran señales también. Yo me quedaba pensando por qué me quedé tan distraída que ni cuenta me di cuando llegué a la plaza, qué pasó. De verdad, o sea, eran mensajes de que pusiera atención en ciertas cosas que, las fui tomando y fui avanzando. Otra de las cosas que me pasaba, otra de las cosas que me pasaba era que, bueno, esa disociación de, de que se desconectaba el cerebro, me acuerdo de la primaria que, de observadora, sumamente observadora, demasiado observadora. Yo escaneaba el espacio, el lugar, veía a las personas, de pies a cabeza, y me acuerdo que, que mi mamá me comentaba cuando yo era niña, o sea, ¿por qué te llaman la atención? Ahora de grande me pregunto, ¿por qué te llamaban la atención los señores con bigote, no? Porque dice que llegábamos a un lugar y hay como 5 señores con bigote. O sea, y viéndolos, viéndolos, nada más cuidando dónde estaban. Y luego más adelante me acuerdo que una de mis primas, que que vive en el extranjero, que vive en una ciudad grande y venía y a ella le encantaba ir caminando a todos los mandados, ¿no? Dice, ay, es que Guerrero está tan pequeño que ¿para qué necesitas carro? O sea, para nada, vámonos caminando y no sé qué. Yo me acuerdo que pues viene conmigo, yo, vámonos en el carro, vámonos en el coche. Porque yo desde niña, yo era bien astuta en esa parte, porque me mandaban a mandados a comprar las tortillas, a comprar cosas para la casa, y yo siempre lograba no ir sola, siempre lograba no ir sola. O sea, era tanto miedo de ir sola por la calle, demasiado miedo, que ese miedo me movía a conseguir la manera de que alguna de mis amigas me acompañara o mi prima o también lograba de que no me mandaran a mí, que mandaran a uno de mis hermanos. Entonces, de verdad, porque era tanta esa fuerza que tenía respecto al miedo que iba a lograr no ir caminando sola por la calle. Me acuerdo cuando ya me fui a estudiar la normal a Chihuahua, fue una tortura, o sea, porque sí tenía que caminar sola ciertos trayectos para tomar el camión, para llegar a la escuela y así, pero era caminar con ese miedo. Pero me acuerdo que esa vez que mi prima vino del extranjero y quería ir a hacer unos mandados y quería que yo la acompañara y no quería ir en auto, ella quería ir caminando. Y le dije, órale pues, vámonos caminando y te voy a decir la razón por la cual no me gusta ir caminando a los lugares. Y me acuerdo que íbamos caminando y cuando llegamos al establecimiento le digo, te voy a decir de una vez, voltea, le digo, bueno, como no despistadamente, voltea prudentemente al tal lado y fíjate cómo nos está viendo el señor que está parado en la esquina recargado en el poste. Y luego, ¿ves el carro rojo que se estacionó de aquel lado? Nos viene siguiendo desde hace 3 cuadras y de hecho, cuando pasamos cerca de él, se dieron la U los muchachos y nos empezaban a seguir. Y luego, así, y lo ves a aquella persona, no nos ha dejado de ver tampoco desde que pasamos por la plaza. Entonces yo tenía el recorrido, no que siempre pasara. O posiblemente por ese miedo que yo tenía y en esa vibración en la que yo estaba, siempre pasaba, posiblemente. Entonces era tan incómodo para mí, de verdad, era detestable y era asqueroso para mí, que cuando yo fuera a un lugar sintiera las miradas de hombres de manera libidinosa y que sentía que me escaneaban. También recuerdo en mi infancia
que mi mamá tenía un negocio y a mí me tocaba cuidarlo de cierta hora a cierta hora, y siempre venía una persona que siempre me tenía que hacer un comentario que posiblemente pudieran decir, pero es un bonito comentario, te decía esto, te decía aquello, y era, gracias, qué padre que me vea así este señor, ¿no? Yo siendo una niña de 11 años. Entonces, era demasiado desagradable, y yo siempre estaba a la defensiva con eso y siempre protegiéndome con eso. Y eso eran señales de que, ¿por qué estoy tan contraída con esto? Y ahí, aunque no lo había visto en ese tiempo, lo empecé a ver hasta mis 30 años. O sea, 20 años después, sí lo veía y lo sentía y me incomodaba y trataba de sobrellevarlo, como les digo, ya cuando estoy más grande, que voy a la universidad a estudiar y que tengo que hacer más cosas, que tengo que salir, que tengo que enfrentarme. Ahí les digo, o sea, yo me agarraba de fuerzas, pero desde el miedo. Entonces, era demasiado pesado cargar con todo eso e intentar vivir el presente y tener una vida, entre comillas, normal, de lo que decían la demás gente, de cómo es posible que no te puedas levantar de la cama, Mónica, teniendo eh, eh, tan siendo tan joven, teniendo una vida por delante, todo eso, de verdad, estar escuchando a mi alrededor que yo no me podía flaquear, que yo no podía eh, deprimirme, que entonces era como una incongruencia demasiado grande en mi propio cuerpo de estar luchando contra mí misma, y llegué al punto de verdad en el que ya no pude más. Sentía que cada vez estaba más pesada esa roca, esa piedra, pero por intentar las cosas con mis propias fuerzas, por intentar que esté todo igual en este cuerpo, que esté todo igual y que afuera cambie, y que afuera cambie. Entonces, hay una ley que se llama la ley de la correspondencia. Es una ley universal de que como es adentro, es afuera. Y no iba a pasar nada afuera hasta que empezara adentro. Me acuerdo que creo que, bueno, yo empecé mi camino de tener psicólogas, de tener terapeutas, de empezar a descubrir la vida, yo creo que como a los 23 años, porque todo me empezaba a pesar demasiado mis 23. Allí empecé primero con cursos acerca del dinero, con, sí, cursos acerca del dinero para entender qué es lo que movía este mundo y por qué todo el mundo estaba tan cautivado por el dinero y yo no. Me acuerdo que es eso, o sea, también esa era otra de las cosas que me pasaba, que eran señales. Yo estaba cero inspirada en, en aspiraciones comunes, ¿no? Como tener tu carro, tener tu propia casa, ser independiente, viajar por el mundo. Sinceramente, nada de eso me atraía a lo que respecta. No sé si tenga que ver con el trauma o no, pero yo sentía que yo estaba más enfocada y me acuerdo, hay una frase que dice que las letras con hambre no entran, ¿verdad? Entonces, yo hago esta analogía de que yo tenía mucha hambre, mucha hambre, porque tenía un vacío enorme en mi interior, demasiado enorme, y yo tenía hambre de llenar ese vacío. Y Dios para mí llenó lo que ocupaba su espacio completamente, lo que ocupaba su espacio lo llenó él, y agradezco que se haya aparecido a mi vida a temprana edad y que me haya llenado, y creo que si no hubiera llenado ese espacio, el otro nunca se hubiera llenado, pero creo que al haber llenado él su espacio en mí, él empezó a trabajar en mí y a darme señales. Era algo que yo tenía que resolver, algo que yo tenía que procesar, algo que yo tenía que reconocer y ver
y vivir. Me acuerdo que cuando ya descubro completamente que yo fui abusada sexualmente de niña, me preguntaron que si había renegado cuando yo me di cuenta, que si había dejado de creer en Dios, por ejemplo, y les dije, no, o sea, yo no tuve chance de renegar ni de irme en contra de Dios y ¿por qué permites esto? Porque precisamente por todo el proceso que ya había pasado, por todas las señales que ya había tenido, yo dije, qué triste hubiera sido que me pasó eso y Dios no hubiera estado conmigo. Porque al final de cuentas, todos tenemos libertad de elegir, todos tenemos libertad de decidir por qué camino irnos. Yo, al haberme pasado esta situación a temprana edad, ya cuando descubro todo y que me duele, de verdad, llega un momento en tu vida que tienes tanto dolor que llega la venganza. Les digo, yo tenía culpa, vergüenza, rechazo, miedo, y llega un momento en el que estás procesando ese dolor y llega la venganza. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otros? Y si a mí me pasó, les debería de pasar a más. O sea, de verdad, llega ese sentimiento. Y entonces fue así como tú tienes el poder de elegir si te quieres ir por ese camino o no. Entonces yo dije, bueno, ese es un proceso, vivo la venganza en mi mente y lo proceso en un lugar seguro, lo hice con tapping y sigo adelante y definitivamente sano el proceso. O sea, termino ese viaje de procesar el trauma, de, como les decía, o sea, de permitirme que la forma más grave de trauma posiblemente o una forma grave en mi cuerpo se recomponga totalmente. Entonces, mi cuerpo me lo dijo muchas veces, demasiadas, demasiadas. Ahora, mi mensaje con respecto a la menstruación es para simplemente identificar si posiblemente nuestras niñas que van a entrar a la adolescencia, que no han identificado posiblemente una situación así, la identifiquen a tiempo. No digo que a todas nuestras niñas les ha pasado ni les tiene que pasar, es mi deseo completamente, pero mi mensaje tiene que ver con esto, tiene que ver con eso, porque si prevenimos o si lo tratamos a más a más temprano tiempo, vamos a prevenir muchísimas cosas, porque les digo, no logramos relacionarnos de una manera más sana. Todas esas mujeres que posiblemente sufrieron esta situación en sus vidas, posiblemente están batallando en relacionarse, no solamente en su familia, con sus padres, con sus hermanos, sino con sus amigas mujeres especialmente. También eso tenía mucho yo. O sea, era demasiado, me llevaba bien con las mujeres, de verdad, o sea, ahorita no sé si vaya a ocasionar muchos golpes emocionales en quien me esté escuchando, si me conoces, si no me conoces y tiene que ver con tu historia, de verdad, escríbeme, va a ser un placer escucharte, leerte, este, les digo, tenía buena relación con las mujeres, pero yo prefería siempre juntarme con hombres y de hecho, en cierta manera, denigraba a la mujer, hasta que también empecé, o sea, esos pensamientos eran señales también de por qué tanto rechazo a la mujer o por qué la denigras o por qué tanto palo contra ella. Me acuerdo que yo era de las que les decía a mis amigos, si quiere ella y se abre la posibilidad de que hagas lo que quieras con ella, hazlo. O sea, así era mi pensamiento en la adolescencia. Era como que, es como que dale rienda suelta a a todo tú como hombre, si la mujer lo permite, pero muchas veces estamos tan heridas o tan dolidas que intentamos
llenar este vacío o sanar esta herida con alguien en lugar de nosotras mismas. Pensamos que aquel otro nos va a dar aquello que estamos necesitando sanar, que ni siquiera sabemos, simplemente es inconsciente por esa separación. Entonces, por eso no funcionamos muy bien en las relaciones. Batallamos para, bueno, sí, pues yo batallaba para eso. Ahorita no tengo ninguna relación y me doy cuenta que, ¿por qué? O sea, ¿por qué no existe esa posible vinculación con alguien que pudiera recibir, bueno, dar, o sea, estar disponible para dar y recibir ese amor, pero no ese amor que hemos creído que es, porque tenemos un significado del amor completamente distorsionado por las situaciones que nos pudieron haber pasado. Yo me acuerdo que cuando trabajé el trauma por abuso, pues trabajas exactamente la escena, trabajas lo que escuchabas en la situación, trabajas las amenazas, trabajas la hipervinculación eh, con tu abusador, con el abusador, porque suceden muchas cosas incongruentes en todo ese proceso. O sea, por eso el tema de la menstruación es solo la punta del iceberg de todo un ciclo de fertilidad que trata acerca de, como les decía ahorita, salud, placer y eh, procrear, crear vida y no solamente humana, sino crear vida en los proyectos que se gesten, que se, que se formen, que se paran y que crezcan. Entonces, sí, tiene mucho sentido acerca de nuestra abundancia, nuestra prosperidad. Entonces, si sanamos desde la raíz y arrancamos todo eso, conforme vaya pasando el tiempo, quizás te voy a dar más detalles, pero simplemente quiero conectar con esas mujeres, que empecemos a ver nuestros ciclos, que empecemos a ver, a escuchar nuestro cuerpo, que empecemos a poner atención en nuestros pensamientos, que empecemos a ver cómo estamos viendo nuestro alrededor, desde nuestro interior hacia nuestro alrededor. No digo que todas tuvieron que haber sido abusadas, no, ni tiene que ser un hecho, tampoco tienen que ser abusadas nuestras niñas. Sería lo ideal, pero está pasando de verdad. Aquí había la estadística, déjenme ver si la encuentro. 1 de cada 8, miren, las estadísticas de por qué el trauma debería de ser salud pública. Dice, han demostrado que 1 de cada 5, estos estadounidenses porque el doctor es de allá, 1 de cada 5 sufrió abuso sexual de niño. 1 de cada 5 niños. 1 de cada 4 fue físicamente maltratado por uno de sus progenitores, hasta el punto de dejarle alguna marca en el cuerpo. Una de cada 3 parejas recurre a la violencia física. 1/4 de nosotros creció con familiares alcohólicos. 1 de cada 8 ha sido testigo de cómo le pegaban a su madre. Entonces, las estadísticas están sumamente altas. Es evidente que tenemos que hacer algo. Y qué mejor que empezando contigo, siendo responsable de ti, analizando qué pasa contigo, como ya les mencioné, volteando a ver afuera cómo estás viendo al mundo, qué te reactiva, qué te estás diciendo, qué estás sintiendo. Y algo indispensable cuando comienzas a observarte, a escucharte, a ver todas esas señales de otro punto de vista, con otra perspectiva, de manera más consciente, es levanta la mano y pide ayuda. El cuerpo nos habla, el cuerpo nos da señales, nos está diciendo cómo sanar de raíz para recomponernos y ahora y hacer que
caigan esos muros de contención de acero, caigan esas barreras y tengamos una vida mucho más plena. Es posible, es real y se te está dando esa oportunidad ahora. Les mando un abrazo. Los invito a que escuchen los otros episodios en Auténtica y Vulnerables, que me sigan en Instagram para que vean todo el contenido que estoy ahora subiendo de por qué estoy tan intencionada en a descubrir todo ese iceberg que es nuestro cuerpo de mujeres, pero con el pretexto de la menstruación. Con la punta del iceberg podemos observar muchas cosas. En mi caso fue la menstruación que me despertó, porque a raíz de que estoy tan enfocada en ella y viendo cómo sucede, es que fui sacando migajas para poder descubrir, para poder sacar desde raíz todo aquello que me causaba demasiado dolor. Entonces, mi camino rojo es este. Pudiera ser para otras personas, posiblemente no lo sé, vamos viendo. Que tengan muy excelente día y aquí estoy para servirles. Me va a encantar escucharlas, leerlas. Escríbeme con toda confianza. Bonito día.